Muy bien, pues vamos entonces a empezar con esta charla que tenemos programada para el día de hoy, que es de Florence Scovel Shinn. Ustedes ya saben que esto parte de un texto que se llama El camino mágico de la intuición, ¿ok? Ya llevamos varios textos de Florence Scovel Shinn, ella es parte del nuevo pensamiento y pues habíamos platicado que lo que ella nos propone es como una nueva forma de trabajo, ¿vale? Es una forma muy práctica, es una forma que incluye el juego. Acuérdense que ella hace esto del juego de la vida y cómo jugarlo, y muchas de las personas siguen a Florence Scovel Shinn porque precisamente ella lo que hace es dar herramientas muy sencillas para solucionar cuestiones de la vida cotidiana y son ideas muy poderosas. Cuando a nosotros nos preguntan, pues, ¿por qué estudiamos metafísica o por qué leemos estos libros? La respuesta es que en estos libros y en esta enseñanza encontramos ideas poderosas. Hay una cuestión, muchas personas piensan que el ser bendecido en la vida es que puedas vivir bien, ¿no? Que tengas todo cubierto, y sí, sí lo es, porque eso es algo en el plano físico, que tengas todo cubierto, que tengas salud, etcétera. Pero en realidad las verdaderas bendiciones que nosotros estamos buscando estamos en otro plano, y las verdaderas bendiciones se dan cuando hay algo en nuestra mente que se transforma. Ahí es cuando nos debemos de sentir verdaderamente bendecidos, cuando llega una nueva idea a la que le puedes dar un uso y eso cambia por completo tu configuración mental. Una de las ideas más poderosas que hemos estudiado en metafísica y que vamos a estudiar hoy con Florence es la importancia de tener fe, ¿vale? Porque la verdad es que nosotros estamos recorriendo un sendero. Es un sendero que la verdad es el mismo para todos en esencia. El sendero es caminar, ¿verdad?, hacia un retorno, hacia una unidad perdida que como seres humanos pues hemos dejado de lado, ¿verdad? Esta unidad perdida es como esta personalidad en algún momento tiene que unirse hacia el alma tiene que unirse con el espíritu, y bueno, más allá del espíritu hay un montón de cosas que en algún momento podemos estudiar, pero que también hay una mónada que es regente, bla, ¿no? Es a nivel cósmico. Pero ahorita nosotros, si se dan cuenta, estamos en este trabajo de decir, vale, esto que me desobedece, esto que tiene un montón de ideas que no me ayudan, o estas emociones que de repente se desatan, que tampoco me son funcionales, necesito que trabajen de otra manera, y las hacemos trabajar gracias a ideas nuevas. Y este sendero lo puedes caminar por el camino de la fe, el camino de la confianza o el camino de la preocupación y el camino de la duda. Cada quien elige cómo, ¿no? Ustedes saben que esto tiene que ver con sabor, porque estos caminos son internos. Si bien nos imaginamos haciendo cosas en la vida cotidiana, en realidad es que tú puedes hacer todo con diferentes sabores, ¿no? Tú puedes ir a trabajar con diferentes sabores. Puedes ir a trabajar con la única intención de generar dinero, ¿verdad?, de ir a cumplir, o puedes ir a trabajar dándole tu trabajo a Dios, ¿no? En el lugar en el que se te haya otorgado ahora, decir, bueno, pues esto no es para mí, esto no nada más es para generar provisión, que eso es una ley terrestre. Nosotros vivimos en un planeta en donde tenemos unas leyes que son bastante burdas, y tú puedes vivir en esa ley, ¿no? Que mucha gente es esta cuestión, ¿no?, de luchar, ¿verdad? Y que solamente si luchan y con el sudor de su frente. Cuando uno empieza a trabajar con esto, lo que hacemos es que estas nuevas ideas nos cambian de plano, y entonces empezamos a trabajar con otro tipo de leyes. Por ejemplo, hay leyes mucho más adelantadas en donde sabemos que todo está provisto, que tú no tienes por qué preocuparte de absolutamente nada, porque todo lo que necesites te será dado. De hecho, una de las afirmaciones que tienen que ver con la fe y que le han cambiado la vida a un montón de personas, es decir, el Señor es mi pastor, nada me falta. Pero tal cual sentirlo, ¿no? La verdad es que la palabra Señor, Dios, a veces nos cuesta mucho trabajo porque no sabemos, no alcanzamos a ver lo que eso significa, ¿no? A veces nos imaginamos una personalidad, una personificación de alguien, de un hombre, pero es la vida misma. Y nosotros tendríamos que estar todo el tiempo trabajando en sentir esa vida. Ahorita mismo se puede hacer y decir, bueno, esto que está corriendo a través de mis venas no es cualquier cosa, no es la vida que me anima. Entonces yo puedo caminar y decir, quiero caminar este sendero en la fe y decir,
todo está cubierto, lo que necesite me será dado, lo que tenga que suceder en mi plan divino de perfección va a suceder, pero para eso nosotros tenemos que invocar una ley y trabajar con una ley que la gran mayoría de los seres humanos no sabemos ejercer, y es la ley de la obediencia. La ley de la obediencia significa que nosotros entregamos sin pesar, sin miedo, sin ninguna cuestión interna de tristeza, el libre albedrío. ¿Para qué se entregue el libre albedrío? Para que lo que suceda en nuestra vida sea el plan divino que está para cada uno de nosotros. De tal forma que cuando nos llegan experiencias, en vez de renegar y de enojarnos, las vemos como son, las observamos, vemos de qué manera se tienen que transformar y seguimos adelante. Y nos sentimos agradecidos porque sabemos que cada una de esas experiencias pues trae algo. Y eso es la fe que la casa que construye la fe. La verdad es que una casa es muy particular, porque ustedes lo pueden ver desde el punto de vista del plano físico, y es bien curioso. Si ustedes van a sitios en donde, por ejemplo, las casas son iguales, que eso es algo muy de posmoderno, ¿no? Donde hay, ya sabes, condominios, cotos, ¿no? Que aquí le dicen aquí, y todas son iguales. Pero cada una está impregnada de una vibración distinta. Y entonces tú vas viendo que cada una se va viendo distinta según la vibración que tienen las personas. Y si lo ves, eso es una casa física. Pero habría que preguntarnos, por ejemplo, quién habita esa casa. Hay casas completamente deshabitadas. Y esas casas completamente deshabitadas, si no se les pone atención, bueno, todas deshechas por fuera, ¿no? Vidrios rotos, sucias, etcétera. Hay otras casas que sí están habitadas, pero tú te das cuenta que están habitadas por personas tal vez un poco discordantes, ¿verdad? Y a veces te das cuenta hasta por los gritos que escuchas por ahí, las ondas, la decoración, ¿verdad? O lo que hay afuera sin limpiar, etcétera. Ahora, pregúntenselo a un nivel metafísico. ¿Quién o qué es esa casa? Todos nosotros tenemos una casa y nosotros generalmente no habitamos esa casa. Esa casa somos nosotros mismos. Es esto que se nos ha dado, que es nuestra propia vida, pero que no visitamos nunca. Tan no visitamos que pasas las 24 horas del día sin hacer un recogimiento hacia ti mismo. ¿No? Es algo interesantísimo que te puede pasar todo el día y nunca volviste, ni unos segundos. Justamente estoy haciendo un ejercicio con unos compañeros que tiene que ver con buscar, así le decimos, ¿no? Una cita de 1 minuto contigo, 3 veces al día. Y un día antes tienes que decir, voy a hacer esta cita a las 7 de la mañana, la otra la voy a hacer a las 2:30 y la otra la voy a hacer a las 8:30. Y nos comentaban con las personas que trabajamos que es preciso que sea así, porque no puede ser a la y se va, o sea, no puede ser cuando me acuerde, ¿no? Pregúntenme qué día he podido. Ninguno. Es impresionante cómo te pasa todo el día y ves el reloj y dices, no, es que no tengo tiempo. No tengo tiempo, o, ¿sabes qué, Lili? Nunca pongo atención. Sí. Estoy afuera todo el tiempo, estoy viendo qué está pasando afuera, pero nunca estoy viendo ni pongo el acento en mí mismo. Y si aprendiéramos a hacer esto sería completamente, nuestra vida sería distinta. De eso se trata la práctica de la presencia. La práctica de la presencia es de estar en el presente. Ya saben ustedes que eso está, no manosear, lo que le sigue, ¿sabes? Porque la gente dice, sí, estar en el presente y vete a saber, pero en realidad habríamos, ¿está bien si te dan? Sí, no pasa nada, si les dan. ¿A ustedes está bien así? ¿Sí? ¿O querías que te diera? No. ¿Está bien? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Sino la práctica de la presencia, esto de estar en el presente, está como muy, muy manoseado, porque la pregunta es, ¿y qué significa, verdad, estar en el presente? Muchas personas piensan que es disfrutar, y disfrutar no, por ejemplo, hay un instructor que te dice que hay que tener mucho cuidado con la palabra disfrutar, porque no tiene gran contenido espiritual, porque a veces decimos, hay que disfrutar de, y siempre se vuelve en un yo tomar
¿verdad? Utilizar de eso y ya. Y eso es lo que hace el ser humano, por ejemplo, con los reinos de la naturaleza. Disfruta de ellos, ¿no? Cuando la realidad es, bueno, hay que colaborar con. En realidad, estar en la presencia sería habitar nuestra casa. Y habría que empezar a preguntarnos, ¿quién vive en mi casa? Y vamos a ver que lo más común en todos nosotros que estamos trabajando, incluso en la humanidad que no trabaja, es que no hay ni una sola Raquel ni una sola Lili, sino que ahí tú tienes como a 25 o más metidas en esa casa que no conoces y que todas están por ningún lado. Y el amo, el verdadero amo de la casa, nunca llega, nunca se aparece. Si hay de vez en cuando en la meditación unos segundos cuando verdaderamente lograste estar ahí. Entonces es muy interesante preguntarnos, no nada más de la forma burda, ¿no? De la casa que la fe construye, sino esa casa metafísica, ¿cómo se construye a través de la fe? Pues obviamente, conforme van pasando estos estudios, nos damos cuenta que pues el punto acá es acompañarte, es tratar de estar contigo y ya con eso estás haciéndole un servicio al mundo gigantesco porque si tú te habitas, ¿no? Y si tú trabajas hacia ti, le estarás haciendo el servicio al mundo de no ir dormido. Lo que pasa en el mundo como pasa es porque estamos completamente adormecidos. Sí, Lili. Oye, Mario, pero, híjole, qué fuerte, ¿no? Lo que estás diciendo. Nosotros cuando trabajamos en las empresas, en la de tema de productividad, en la parte administrativa, todo, absolutamente todo se nota. Si traes tu agenda, ahorita el Google Calendar. Sí, hay todo bien. Sí. Entonces, todo, ¿no? Yo, por ejemplo, bueno, ya estoy acostumbrada, me acostumbro hasta poner, ir al súper, ir a poner gasolina, tu agenda para llevar a mi gatita, o sea, absolutamente todo. Si no está escrito, no lo hago. Sí. Y tiene colores, ¿no? O sea, de acuerdo a la actividad y se va poniendo prioritaria y así, ¿no? Entonces, imagínate que, bueno, en mi caso, que yo empiezo a poner a las 7 de la mañana, suena la alarma porque tengo una cita conmigo. Y lo tengo que cumplir ahorita. O sea, uno va a las citas y vas, es que ya son las 5 y ya tengo que estar ahí. Y uno dice, bueno, o sea, estoy fregando los trastes. O sea, sonó a las 7, 10 minutos más. Sí. Y así va pasando, pero qué ejercicio tan fuerte, ¿no? El punto ahí, Lili, es que, o sea, nosotros nos tendríamos que dar cuenta de las 24 horas del día, cuánto tiempo le dedicamos a la presencia. Y si somos honestos, nada. O sea, si acaso el momento que se te ocurre en la meditación y estos pequeños chispazos de trabajo de presencia de sí, esto se trabaja de diferentes formas. Por ejemplo, ¿no? El pedirte venir a una charla y verdaderamente estar en una charla es un esfuerzo, es un trabajo contigo de decir, a ver aquí, porque aquí se puede estar de muchas formas, ¿eh? Tú puedes venir a estar completamente disperso en donde sea y pensar que estás trabajando, no estás haciendo nada. Ese es un trabajo, pero por ejemplo, los que vivimos en este tipo de sitios, que no estamos en un monasterio, que no estamos en un sitio en las cavernas, en el desierto, tenemos la gran tarea de trabajar en el ojo del huracán, literal. Y les voy a decir algo que a nosotros más o menos lo tenemos 2, 3 fácil. Porque, por ejemplo, estos estudios, imagínate personas que trabajaron durante la Segunda Guerra Mundial o durante la Revolución Rusa, etcétera. El grupo de Gurdjieff, de George Ivanovich Gurdjieff, que por ejemplo con él se hacen este tipo de ejercicios de haber una cita conmigo, ellos trabajaban en la guerra. Ellos, por ejemplo, huían de los militares con pasaportes falsos e iban caminando por las montañas y tenían que llevar una atención, pero atención a la 101, porque sabían que se iban a encontrar en un retén y que el retén les iba a pedir pasaportes, les iba a esculcar y ellos llevaban pues todos escondidos lo que podían, ¿verdad? Para poder pasar. Y además de que iban muy atentos, les voy a decir algo que pasaba que era muy bonito, que está, todo esto se lo pueden encontrar en libros como Nuestra vida con el señor Gurdjieff de Tomás de Hartmann. Gurdjieff es otro maestro espiritual muy interesante. Y por ejemplo, los discípulos cuentan algo. ¿Saben qué era lo único que los sostenía en esos pasajes que hacían en las montañas, etcétera?
Ir con Gurdjieff. Estaban con el maestro y sabían que, es muy metafórico, estando con el maestro, nada podía pasar. Gurdjieff era un mago, pero un verdadero y auténtico mago. Y él sabía cómo manejar al grupo y no lo hacía por ellos, ¿sabes? Porque, por ejemplo, el que le decía, imagínense, anécdotas de esto, iban caminando con carretas, ¿no? Y entonces todos iban abajo caminando. Gurdjieff te enseña mucho a llevar como tu, vitalizarte de ciertas maneras, ¿no? Revitalizarte y no estar todo el tiempo cansadón, etcétera. Iban caminando al lado de carretas y siempre salía el de, maestro, de verdad, ya no puedo más, por favor, déjeme subirme. Y entonces le decía a Gurdjieff, sí, órale, súbete, ¿no? Y lo subía hasta arriba de la carreta. Y los otros escriben y dicen, no, pues Gurdjieff sabía, porque era más difícil ir arriba de la carreta pues sí, con todo el movimiento para no caerte, intentando quedarte dormido, que ir abajo. Pero esas experiencias se las daba para saborear esa lucha contra el sueño y esa lucha contra algo con lo que te tienes que oponer de tu propia naturaleza. Obviamente, o sea, sinceramente ahorita nosotros, los que trabajamos en algún momento Cuarto Camino, no nos subimos a carretas ni nada, hacemos cosas que nos ponen incómodos, como por ejemplo, aunque no lo crean, hacer jardinería o pintar una barda, porque no es algo, por ejemplo, que yo haga comúnmente. Y el estar moviendo el cuerpo de esa manera, con esos estiramientos, con ese cansancio, lo que hace es que te despierta, sí o sí, si quieres. Si lo quieres empezar a hacer como autómata, se vale. Pero si tú te pides estar, te empiezas a ver en esa verdadera incomodidad. Y una verdadera incomodidad son las 4:30, pero que son las 4:30, que te sientes y un minuto trata de habitar. Y en ese minuto ves de todo. La que no quiere, la que sí quiere, la que se distrae, la que ya dice pobre de mí, el discurso de ya no puedo. Es impresionante. Si nosotros nos preguntamos si nos conocemos, la realidad es que no. Entonces es muy interesante ver, esta es mi casa, ¿no? Si quieren hasta verlo en cuerpo físico, este también es mi casa y tengo el primer mandato que recibe un ser humano es cuide su casa, no trabaje. Si se van más a lo metafísico es, bueno, ¿y cuál es mi verdadera casa? Pues este es el interior. ¿Cuándo lo habitas? ¿Cuándo lo visitas? ¿No? Y todavía, pues esta idea de que se construye, que aunque no lo crean, eso interior se construye. La gente piensa que está ahí dado por hecho, pero ¿de verdad está dado por hecho o será que nos corresponde acercarnos, conocerle? El cuerpo causal que está en el plano del alma se construye con las experiencias positivas que uno va teniendo y eso se construye. Es interesante, ¿no? O sea, es como algo que nosotros tenemos que ir haciendo. Entonces, además de pensar en cosas exteriores, a mí me gustaría que en esta charla pensáramos en esa casa, en quién la habita, ¿no? Obviamente ustedes saben que Florence es muy práctica y lo va a llevar a cuestiones muy básicas de cuestiones de vida cotidiana, pero lo podemos hacer más adelante. De hecho, por ejemplo, algo que a mí me llama mucho la atención, los perros tienen cuerpo causal. Ellos no tienen alma individualizada, pero tienen una especie de cuerpo causal en donde también se les van grabando situaciones positivas o negativas. Y de pronto por eso ves a perros que dices, no, hombre, vete a saber dónde anduvo, porque son animales ya muy inteligentes, ya saben para dónde, y no es nada más instinto, sino que han sido estimulados por seres humanos que les han dado ciertas experiencias y ya tienen algunos adelantos importantes, ¿no? Y es lo mismo que nos pasa a nosotros, ese cuerpo causal que se está construyendo, llenando de experiencias, habría que de pronto ir a ver qué hay ahí, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Dice, ¿qué es la fe? Esta idea a mí me parece súper poderosa. La fe es simplemente saber que Dios puede hacerlo. Ya. Yo creo que con eso nos podríamos quedar. Fe es saber que Dios puede hacerlo. Florence nos dice, Dios abre un camino donde no lo hay. Cuando tú piensas que no hay un camino, Dios ahí te lo abre. Dios tiene armas que tú desconoces. Dios tiene caminos que tú no conoces. Y dice, ahora la fe es la sustancia de las cosas esperadas, la evidencia de las cosas no vistas. A mí me parece como muy poderosa porque es justamente esa fuerza como interior que te sostiene para
pues seguir dando pasos, ¿no? Decir, bueno, la fe es saber que Dios puede hacer. ¿De qué manera lo va a hacer? Ahí está lo interesante. Muy probablemente no sea nuestra manera, muy probablemente sea de una manera que tú no te esperas para nada, ¿no? Dice, esta es una declaración científica, ya que nosotros vivimos, ojo, en un océano de fuerza magnética llamada sustancia mental. Lo que imaginamos se imprime sobre esta sustancia sensible y se cristaliza antes o después en el exterior. Por ejemplo, ayer en una charla una persona comentaba y decía, ¿cómo pasa, verdad, que tú imaginas algo años atrás y de pronto se te cristaliza o se te materializa después de 10 o 15 años? Y dices, ¿what? Pues sí, en algún momento lo pensaste, ¿no? En algún momento lo trabajaste. Entonces ahora, conforme se van avanzando en estos estudios interiores, hay que saber que esto se va haciendo cada vez más rápido. Y que la verdad es que si ustedes ya se dieron cuenta, nosotros estamos evidentemente en una transición planetaria. El planeta está pasando por una transición. La pandemia tuvo que ver con eso, todo lo que ustedes ven tiene que ver con eso, son procesos de purificación que la misma Tierra tiene. La misma humanidad está pasando por una transición y ustedes saben que dentro de la humanidad se están evaluando muchas cosas, se le dan muchas oportunidades al ser humano y aquellos que no quieren trabajar no se deshacen ni nada, simplemente van a trabajar a otro tipo de planetas y a otro tipo de aulas, pero estamos pasando por una transición y en esa transición hemos visto grandes cambios y uno de esos grandes cambios es que todo va rapidísimo. Todo se empieza a acelerar y entonces lo que tú piensas y sientes lo tienes de pronto enfrente rapidísimo, ¿sabes? Así inmediatamente. Hay que darnos cuenta que eso es real y también, pues, si en algún momento, ¿verdad? En el pasado sucedió alguna situación, sostuvimos alguna idea, con la llama violeta hay que deshacerlo, pero lo interesante, yo creo que aquí no nada más, a mí no me gusta quedarme con esta idea que sí funciona, o sea, manifestar casas, manifestar autos, manifestar provisión, ¿no? Más allá de eso, nuestra verdadera aspiración es la de entrar en contacto con eso que nunca pelamos, que nunca le ponemos atención y vivir una vida crística. Una vida crística es vivir una vida como la del Maestro Jesús. No más. No más. Nos dice, por ejemplo, George Ulrich te dice, si todos fuéramos cristianos de verdad, verdaderamente cristianos y no patrañas, esto sería otra cosa, porque eso era el verdadero cristianismo, lo que el Maestro Jesús enseñaba. Y ven que ahorita está este curso de Jesús revelado, ¿no? Que dice, que nos dice que vamos a estudiar los poderes, los milagros, todo lo que hacía Jesús. Y lo interesante es, bueno, ¿y eso cómo se manifiesta en mí? Porque el Maestro Jesús, cuando lo estudiamos, tenía esta forma de vida de tan fluir, ¿sabes? De dejar fluir. Justamente estaba estudiando que el verdadero servicio del ser humano tiene que ver con dejar fluir la energía de la presencia. Ese es el verdadero servicio. No tiene que ver con especular, no tiene que ver con andar planeando. El verdadero servicio es que la presencia yo soy fluya en ti como debe ser y que eso se exprese en el campo que a ti te toque, ¿no? Ya sea dar una charla, ya sea vender un libro, ya sea hacer un trabajo, ya sea acomodar a una persona. Es dejar que eso fluya verdaderamente y para eso se requiere no resistencia y se requiere de verdadera fe para decir que se haga tu voluntad y no la mía y no achicopalarse. Porque esta es una idea complementaria que a mí me ha servido mucho y es, mira, lo que tenga que pasar en tu vida, eventualmente sucederá. Si está en el plan divino de perfección, estás trabajando, eventualmente sucederá. Muchas personas están muy preocupadas por eso. Sí, sí. Mariana, de hecho, justamente ahorita que dijiste aunque veamos las situaciones que están sucediendo y a lo mejor no entendamos y que tengamos la idea de, pues, hágase tu voluntad y no la mía, en las situaciones en que tú ves así temas que te mueven a hacer cosas que a lo mejor no estás muy de acuerdo y que te detienes para analizarlas, allí tú debes de tener la fe
de que realmente, aunque tú veas apariencias que no te gustan, al final todo va a estar bien. Sí, sí, tal cual. Yo creo que ahí son dos cosas bien importantes. Una, sí, tener la fe de decir, algo bueno va a pasar. De aquí sale algo bueno. Ya sea, el punto ahí, la magia es no tener expectativa. Porque si tenemos la expectativa de se va a resolver en A o se va a resolver en B, generalmente las personas terminan muy descorazonadas, porque pensaban que iba a ser de la forma en que uno quería, ¿sabes? O sea, ¿cuántas personas no inician vidas? Mira, yo tengo unas historias de que tú no te las crees. O sea, que yo volteaba y yo decía, me están haciendo una broma. Esto que está pasando es un chiste, es un mal chiste. Yo decía, oigan, me están engañando. En mi familia yo les decía, ¿esto que me están contando es real? ¿Lo que está sucediendo ahorita es verdad o es una broma? Y me decían, Mariana, no es broma, acaba de pasar esto. Y uno no se lo cree, sí, porque yo tenía una expectativa completamente distinta en esa situación. Y cuando yo la veo ahorita, yo no sé por qué en esa situación se está manifestando eso para que esas corrientes de vida arreglen algo, aprendan algo, pero cuando dejas fluir con trabajo, esto no significa que te tires así al bueno, ya, no. ¿Cuál es el trabajo? Todos los días, ok, que se haga tu voluntad y no la mía. Yo soy la fe divina, yo soy la sabiduría divina resolviendo esto. Presencia yo soy, camina delante de mí. Y tiene mucho que ver, ¿sabes con qué? Solo con fluir. ¿Y qué es fluir? Estar ahorita. ¿Qué implica ahorita? Atender solo esto. ¿Qué hace el ser humano? ¿Y qué va a pasar? Ve tú a saber. Si tú me preguntas qué va a pasar en 2 horas, yo no tengo ni la menor idea. Me he hecho tantos planes tantas veces que en 10 minutos me tiran todo. Ajá. Y entonces en esas partes es decir, ok, muy atento. Como tú dices, es saber que algo bueno va a suceder, pero requiere atención. Porque esa atención bien encendida te va mostrando y te va diciendo, fíjate cómo se está moviendo. Y ojo, no afuera, adentro. Porque a veces la situación está, pero para llorar. Pero el que cambió, ¿quién fue? Eres tú. Y entonces tú estás frente a eso y dices, ah, nanita, se está repitiendo. Es lo mismo. Está con el mismo sabor que hace 10 años que empecé a vivir en otro sitio, lo que sea. Pero yo, diferente. Y esa sola aspiración del ser en donde ve que está siendo diferente hace que de alguna manera o las cosas roten en el exterior o que tú interiormente puedas pasar imperturbable, ¿no? Creo que es como esta respuesta, ¿no? De no se trata de dejarnos ir, porque muchas personas piensan que esto podría sonar contradictorio, pero no. El trabajo de la presencia es ese habitarse, es ese tener mucha atención y darse cuenta, por ejemplo, yo con estos ejercicios de pronto me doy cuenta cómo tengo tendencias muy repetitivas. Y entonces una se la vivió toda la vida pensando que los demás eran los que decidían en algún momento alejarse. Y cuando pones atención, tú te das cuenta que interiormente tienes la misma actitud interior frente a las personas. Y las personas lo sienten. Y las personas lo sienten, hay intercambios. Y entonces cuando tú ves eso, la invitación es primero a darte cuenta. Les voy a decir algo que se dice en estos estudios, que estamos en la capacidad ahorita de darnos cuenta. La primera capacidad es darte cuenta. Y una vez que te das cuenta, hay algo que solo va a empezar a alimentarse y lo va a cambiar. ¿Por qué? Porque la personalidad hace cambios muy extraños. La personalidad, ya saben, agarra y dice, bueno, entonces ahora voy a hacer todo esto y voy a comportarme así. Pura personalidad. Ajá, exactamente. Y entonces el ser tiene otra forma. El ser resuelve de otra manera, pero para que pueda resolver el ser hay que estar. Y eso es a lo que nosotros no hemos todavía aprendido a hacer al 100%, ¿sabes? Estar, el pedirme decir, a ver, ¿qué es ahorita? Ahorita es esto. Bueno, mi atención en esto, plenamente en esto. Y eso va bajando como ese sabor, ¿no? Aunque el decir en esto y el sabor esté siendo amargo, el aprendizaje está en ese sabor amargo, pero ahí.
estando ahí. Y eso lo va a transmutar, ¿sabes? La propia atención en eso lo va transmutando, el decir, ok, yo aquí frente a esto, yo aquí frente a esto, yo estoy aquí frente a esto. Y obviamente ustedes ya se la saben en metafísica, ¿verdad? Estás ahí haciendo un montón de trabajo interior. Llama violeta, está imperturbable. Yo me di cuenta de algo y es, el punto es no engancharte, no identificarte. La maestría se logra cada vez que uno frente a la situación puede permanecer más despegado. Las situaciones generalmente en este mundo son repetitivas, son por octava. Y ves como todo el tiempo están otra vez y otra vez y otra vez. Pero el punto es empezar a observarse y decir, no debe ser forzado, no debe ser violento. Y solamente a veces, si puedo hacerlo, pedirme ser diferente. Siempre hago el mismo comentario, pues en esta ocasión me callo. Siempre quiero yo hablar, pues en esta ocasión no hablo. Ese tipo de cosas. Cuando no se puede, lo único que hay que hacer es ¿qué cosa? Verse. Cómo se está haciendo. Verse, ¿no? Y una vez que eso va pasando, hay una fuerza, yo creo que ustedes ya lo han visto, que va cambiando. Algo va moviendo interiormente, como una pieza. Y te sientes distinta solo solo del hecho de estar. ¿Sabes? Es muy... Me llama mucho la atención. Ahorita tuve un sabor bien interesante porque llevé a este perrito a la veterinaria y ya sabes, yo con esta, fíjense el papel, de yo lo salvé porque en el lago, bla, 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 y el médico lo veía y me decía, discúlpeme, pero este perro está muy bien cuidado, este perro tiene hasta el cabello brillante, este perro lo cuidan. Imagínense lo que hizo en mi interior eso. ¿Qué fue lo primero que pensé? Lo secuestré. Se los juro, yo dije, llora este. Dije, llora este, se habrá venido porque quiso, no quiso. Dejen eso, ¿verdad? Porque después me subí, ya estaba platicando con un amigo y me dijo, mira, amiga, a ver, no te apegues. La buena obra ya está en el médico, ya se desparasitó, ya se le dio un baño, se le está dando un hogar, que coma. Si en algún momento aparece el anuncio de, o lo empiezan a preguntar, bueno, pues se irá, ¿verdad? Se regresará a su casa. Pero ¿saben en dónde funcionó eso para mí? En la actitud que yo estaba teniendo. Algo me dijo, o sea, y además sí, de darte cuenta que uno no pone atención en las cosas y no ve el panorama. Este señor me abrió los ojos y me dijo, este perro está cuidado. Y hasta después dije, ¿y si nada más se sale de su casa a dar el rol y regresa? Vean, o sea, pero vean el estar así, ¿sabes? El solo una dirección. Y no, miren, y no me parece tan importante, sí tiene importancia, pero no me parece tan importante ese hecho, porque físicamente tiene una solución muy sencilla. El día que lo vean y me digan y diga, bueno, pues sí, no es para mí, él está muy contento en mi casa, se duerme en el sillón y se la pasa re bien, pero si no es para mí, me desapego y lo entrego a sus dueños, esa es la parte del trabajo menos evidente. El trabajo es conmigo y decir, ya te diste cuenta de tan poca atención que pones, ni siquiera pensé en eso. Nunca se me ocurrió. ¿Quién me llevó, verdad, a decir, yo me lo llevo, yo lo rescato? ¿Quién soy yo frente a eso? Ahí está lo verdaderamente interesante. No digo, bueno, ya está aquí, fluir, ¿no? O sea, ya ahorita, bueno, ok, ya está acá, se está haciendo la obra, pues ya, fluir. Si en algún momento, pues fluir. Pero ahí está lo interesante, ¿no? Así mucha gente, uno de estos son estos grandes ejemplos de personas que nunca se preguntan si deben tener hijos o no. Nunca hacen esa consulta. Y cuando menos se dan cuenta, ya los traen. Y la pregunta era, ¿sí o no? Y es eso, ¿no? O sea, es como ver y bueno, dices, pues si ya está, pues a darle, ¿verdad? A fluir con eso. Es parte, acuérdense que hay algo bien interesante en el plan divino. El plan divino de cada uno de nosotros es vastísimo, es súper, súper grande. Y se acuerdan lo que comentábamos, independientemente del libre albedrío de cada uno de nosotros, ese plan divino puede abarcar muchas opciones, muchas opciones.
Entonces, aunque uno decida A, B o C, generalmente va encaminado ese plan divino, ¿no? Entonces, sí cabe que tu plan divino pudo haber sido con esto o sin el otro, ¿sabes? Lo único es ver cómo lo estás caminando. Por ejemplo, ¿verdad? Como me pareció muy interesante en una de las charlas de ayer que decían cómo uno se limita tanto en su plan divino de perfección y se quiere manifestar algo súper limitado, que a lo mejor ni te corresponde y eso te va a tener atrapado aquí hasta que no lo manifiestes, ¿no? Entonces es muy interesante observarnos en esas actitudes. ¿Quién soy yo frente a esto? Obviamente, como dice Florence, lo van a ver ahorita, trata de verte en cosas pequeñitas, ¿no? En cosas tan pequeñitas como en una consulta con un perro, porque las personas dirían, ¿y eso qué importancia tiene? Claro que tiene importancia porque ahí salió un yo poco común. Es un yo que uno no ve aflorar muchas veces. Pero qué curioso era porque a veces uno dice, ay, soy yo nada más. Y no, incluso hay un meme de un gatito que supuestamente vivía en la calle y todo, y le hicieron un TikTok. Y dice, ay, mira, yo te saqué de la calle y te cuidé y tus croquetas y todo, y el gatito voltea con ojos de, me secuestraste, vieja loca. Y te voy a decir una cosa, Lili, es muy interesante con los animales porque finalmente lo que habrá que ver es si hubo una elección mutua, porque ellos te eligen a ti, no tú a ellos. Cuando eso pasa, a mí me pasó una vez con un gatito que me dieron, el gato se peló. O sea, no esperó, te lo juro, no esperó, yo creo que ni 4 días, cuando un día se me peló y estaba precioso el gato y nunca más lo volví a ver, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer ahora, verdad? No meterle ideas, porque esto también son ideas, ¿no? Pero el simple hecho de haberme topado con ese yo que intentaba convencer al médico de, pero es que yo lo rescaté y el otro me lleva a la contraria, eso es el punto. El punto es verte ahí, saborearte y saber, sí, esta también habita en mí. A ver, perita en dulce no soy, esta también anda aquí, entonces hay que verla. ¿Y esto qué te tiene que dar? Te tiene que dar experiencia para en otra ocasión, cuando se activa, decir, ah, ya te vi, a ver, aguanta, déjame te observo más de cerca. Ahí está lo interesante de todo esto, ¿no? Verte y fluir con lo que está sucediendo inteligentemente, no dejándote llevar. Ya ves que la gente dice, déjate llevar y no sé qué. Nada, eso es sin trabajo, es fluye con atención frente a lo que está y da tratamiento, ¿no? Fíjate, dice Florence que nuestra historia puede ser la historia del hombre común, que es la historia de sus miedos. Dice, ¿por qué no hacerla la historia de tu fe? Así algún día puedes decir, esta es la salud que la fe ha construido, este es el éxito y la felicidad que la fe ha construido. Dudas y miedos son sinónimos, ya que ellos imprimen imágenes negativas en la sustancia mental y traen ausencia, limitación o desastres que pasan. Como, por ejemplo, se neutralizó este evento del perro, ¿no? Cuando voy caminando y me dicen, a ver, ya, lo que tenga que ser va a ser, pero ahorita, ¿se está haciendo algo bueno? Sí. ¿Se está haciendo algo noble? Sí. ¿Tú lo ves mal? ¿Lo tienes que traer ahí agarrado? No, a ver, entonces, la otra historia es la historia del miedo. Y esta otra historia es la historia de la fe, la historia del amor, la historia que hace eso, ¿no? Que lo construye de manera distinta. Entonces, qué interesante, habría que ver sobre qué estamos construyendo nuestras cosas y hay que ver esos yoes que salen, ¿no? Medio miedosos, etcétera. Dice, lo primero que hay que tener es tener fe en las afirmaciones que usamos. Nunca uses una declaración que no te den un sentimiento de seguridad, porque acá va algo bien interesante ligado a esto, que va a poner Florence un ejemplo. Por ejemplo, con la cuestión del perro, pues obviamente ustedes ya saben que uno metafísico, yo todos los días ponía, llama a la presencia, yo soy y todo, ¿no? Bueno, y después de hacer eso, la pregunta es, ¿por qué dudas? Si tú lo decretaste, si tú lo pusiste, si tú dijiste que sea en armonía para todo el por qué después dudas. Y Florence dice que eso es algo que está rondando. Ronda y está dentro de ti y afuera de ti. El punto es que tú le des cabida o no. Y ahora vamos a ver cómo le pasa a muchas personas, ¿no? Porque yo digo, bueno, pues si yo me levanté, hazme cuenta que cuando estaba el perro, me llamaron bien temprano y me dijeron, el perro anda aquí en el lago, ¿no? Porque lo andamos cazando de que se nos iba, se nos pelaba y luego regresaba todo fregado y había que andarlo curando y todo, ¿no?
Entonces, desde que pasa eso, uno lo pone en manos de Dios y ahí va y todo, y se da, todo fluye. Y entonces después la pregunta es, ¿y por qué uno duda, no? O sea, ¿de dónde viene eso? Entonces, tener fe en los tratamientos que uno ha hecho, en las afirmaciones que uno ha hecho. Y dice, nunca pierdas esa seguridad. La fe que te tiene que traer calidez, tiene que cambiar las condiciones para ti. Y aquí viene ese ejemplo. Es un ejemplo que pone Florence de una mujer que va a verla con un bulto, una especie como de tumor externo, ¿no? Y tenía como un bulto que le empezó a crecer, a crecer, a crecer. Y entonces ella contaba cómo lo que hacía era esto. Ella veía esta cosa, le quitaba atención y decía, tengo la fe perfecta de que Dios está haciendo su trabajo perfecto. Y ella solo lo repetía. Ella decía que su médico era Dios. Sí, se revisaba, tomaba las pastillas, pero decía, Dios está haciendo su trabajo perfecto. Y un día de la nada desapareció este tumor, este bulto que tenía. ¿Y qué creen que le dijeron sus familiares? ¿Cuál creen que fue la reacción de los familiares? ¿Qué fue la medicina? Podría ser Bren, y qué le hubiera recomendado cualquier persona. Que se volviera a checar. Tal cual. Esa era la misma recomendación de es que este perro está bien cuidado y a lo mejor te lo robaste, es la misma expresión de vete a revisar, porque quién sabe qué haya pasado. Y entonces esta persona pudo haber hecho eso y pudo haber ido a revisarse, ¿sabes? Con todo el miedo y el temor de sí, no, qué va a pasar, etcétera. Y resulta que ella les decía, le decían, es mejor que acudas a un médico y veas qué sucedió. Y ella replicaba, estoy perfectamente bien, Dios ha hecho su trabajo perfecto. Y eso es la fe, saber que Dios puede hacerlo, pero saber que también están estos personajes contrarios que de pronto te quieren agarrar y no son las personas. Recuerden que nosotros no personalizamos la energía, no es la persona como mala, ¿no? Sino que es una energía que tiene esa fuerza contraria. Este mundo es dual, trabaja con fuerzas duales, ya lo vieron, ¿verdad? Ustedes se quieren levantar temprano y siempre aparece la fuerza dual que no quiere, ¿no? Tú quieres salir temprano del trabajo y viene la fuerza dual que te detiene. Son dos fuerzas. Y lo que nosotros hacemos es que las friccionamos y ponemos una tercera fuerza. Esa tercera fuerza hace que esto cree algo. Y la tercera fuerza es el amor, la enseñanza. Cuando una ve que, por ejemplo, ¿no? El hecho de decir, yo voy a llegar, yo estoy ahí, esa fuerza lo neutraliza. En vez de que se genere una fuerza entre contrarios, ¿sabes? Eso, la enseñanza o el amor neutraliza esas dos fuerzas y se genera algo positivo. Entonces es muy interesante vernos entre esas dos. Entonces, pues ella dice, ¿no? Le regresan esta y ella neutraliza esas ideas y dice, no, a ver, yo ya estoy aquí. Si ustedes quieren ver cómo trabajan esas dos fuerzas, es muy, muy sencillo. En el ser humano está activa la fuerza de recibir, ¿no? Siempre está como activa esa fuerza. Y hay una fuerza que le da mucho miedo y es perder. Es la fuerza como contraria, ¿no? Es recibo y entonces como tengo miedo de perderlo, lo que hace es que lo acapara, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fuerza que neutraliza? Compartir. Esa es la fuerza que neutraliza esos dos, es decir, sí recibo, pero yo no tengo miedo de perderlo y por eso yo comparto, porque Dios me da todo. Esa es la fe, ¿no? Que tú, por ejemplo, dice Florence, tú no tengas miedo de gastar tu dinero, no porque tengas millones en el banco, no, sino porque a ti te proveen. No tengas miedo, pero esa fuerza está muy metida en la humanidad, ¿la han visto? No de, no, hasta que me paguen, no, hasta que fluya, no, hasta que lo venda. Cuando dices, pero si tienes el dinero, úsalo, úsalo, pero está esa otra fuerza. Y entonces, ¿qué va a limar en esa fuerza de lo tengo, pero no lo quiero gastar? Esta otra de decir, a mi Dios me provee, yo tengo y yo puedo dar, yo puedo compartir. Dicen los grandes sabios, ¿verdad? Que te elimines de problemas, dejando de pensar en ti, literalmente. Deje usted de pensar en usted mismo y va a ver que la vida fluye. Sí, Bren, adelante. Es que eso que dices lo observé en unas niñas. Ajá. Bueno, en el mercado donde trabaja mi papá. Ajá. Tengo una tía que vende como productos, como juguetitos, así cosas para niños, ¿no? Uh-huh. Que slime,
todo eso. Y yo a veces voy con ella y platicamos. Entonces yo estaba con ella y llega una niña, se llama Rena, traía su bolsita, ¿no? Así con dinero. Yo estaba viendo que compraba, y manoseaban todo. Bueno, sí son niños, ¿no? Manosean todo y luego ya al final ya. Y llegan sus amiguitos y ella pues iba a comprar algo porque ella traía dinero y los demás no. Y o sea, se me hizo interesante cómo les dijo, cómo decían, es que no tengo, ay, agárralo, yo te lo compro. Y o sea, ni siquiera se fijaba en cuánto costaba. No sabía. Ajá, y tú también quieres, sí, también uno para ti. O así, ella sacaba su bolsita y lo pagaba y... No hay y, limitación. O sea, ajá, los niños, Ay, pues, no hay limitación. ajá. ¿Y qué nos uno aleja? como de grande a veces... Nos alejamos de Dios por Ajá. esas ideas limitantes. Y les voy a decir que hay una cosa bien mágica, es una espiral que se trabaja con la provisión. Y el punto es que entre más quieres, menos tienes. Entre más ambicionas, menos hay. A los que dan sin pedir, se les va a dar como si hubieran pedido. A ver, otra vez. A los que dan sin esperar, ¿no? Sin pedir de vuelta, se les dará como si lo hubieran pedido. La otra actitud no te permite, ¿no? O sea, das, pero yo quiero recibir. Y esta espiral te va llevando a algo bien interesante, ¿no? Decir, entre más quiero, menos tengo. Entre menos tengo, si te pones listo, menos quiero. Entre menos quiero, más tengo. Es esa, ¿sabes? Es esa actitud de simplemente dejar fluir, pero porque tú tienes confianza, pero hay algo en la humanidad que tiene la confianza en la cuenta del banco, entonces le da miedo cuando ve que baja, porque dice, yo ahora como, no, a ver, está ahí, úsala, porque ¿quién provee? Dios, tiene que proveer, y entonces ahí es en donde hay que poner la fe y decir, vale, se me ha dado para usarlo, entonces lo uso, ¿verdad? Inteligentemente y dejo que fluya, ¿no? Pero el punto acá en la vida es que está llena de leyes y conforme uno va aprendiendo ciertas leyes, se le va dando la oportunidad de poner en práctica otras más avanzadas que hacen que la vida vaya como fluyendo más, ¿no? Y una de las cosas bien interesantes es que si uno deja de ambicionar y de desear, de verdad que a veces hasta te lo ofrecen, tú ni siquiera tienes que ir a preguntar, ni siquiera lo tienes que ir a buscar, como que hasta te toca la puerta, ¿no? Y mire, parece que usted requiere esto, porque ¿cuál es el decreto maestro en eso? Todo lo que necesite me será dado, ¿no? Interesante, sí. Es como si de repente en el fondo el sentimiento o la idea de eso es que, o sea, yo doy o yo me digo, libero, entrego, porque en mi interior sé que no me va a faltar. Sí, exacto. Porque estás completamente provisto siempre. No porque se te va a regresar así de que yo te doy, entonces tú me das. Son leyes. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Gurdjieff? Si usted ayuda hoy a alguien, a usted lo van a ayudar. En un año, 2 o en 900, pero lo van a ayudar. Es una ley. Porque la ley, la naturaleza, no esto que mueve la vida como tal, nunca se queda en deuda, nunca se queda en deuda, jamás. Por eso ustedes han visto algo interesante. Ustedes dan por el canal A y te regresa por el canal Z, porque la naturaleza nunca se queda en deuda y dices, ¡oh, llegó por acá! Pero ese dar, como tú dices, sí, es este dar porque sé que siempre estoy provisto y porque soy un canal por donde se está dando, y eso requiere de trabajo, ¿no? No dar, algo que nosotros trabajamos también en algún momento es ver que nosotros no sabemos ni dar, ni recibir, ni pedir, porque pregúntenselo y son 3 cosas de calibre, ¿no? A ver, recibe, a ver, pide, pedir es, tiene su asunto, ¿no? Yo cada vez que me cacho pidiendo algo veo el tono en el que pido algo y no comprendo ese tono de dónde viene, ¿sabes? Pero siempre eso, si no tuvieras dificultad y si por favor, si no te no sé qué, entonces yo digo, híjole, y a ver, y cuando a mí me lo piden así, ¿yo qué sentimiento tengo frente a eso? O sea, ¿qué me hace sentir el que me pidan de forma agachada, ¿no? Y siempre digo, ay, sí, agárralo, ay, sí, no sé, o sea, como de, ay, ¿cómo me dices eso, no?
pero ¿quién en nosotros pide así? Hay que empezarlo a ver. Y la siguiente vez que se tenga que pedir, a lo mejor hacer un pequeño cambio, ¿no? Y no demandarlo, pero tal vez pedir diciendo, pues, con otro tipo de confianza, ¿no? O saber que te va a llegar de alguna manera, ¿no? Sí, Bren, perdón. Es que me acordé de una vez que pues tengo un amigo que tiene un Xbox. Uh-huh. Y un amigo tiene un Xbox. Un juego de video. Uh-huh. Y pues nos invitó en las vacaciones, ¿no? Y jugábamos y todo. Y un día como que nada más pensé, ¿cómo sería si yo tuviera un Xbox? O sea, sí. ¿Jugaría o qué? Porque pasaría? dije, a lo mejor ni lo agarro. Porque sí. pues a veces uno piensa. Sí, sí. Pero dije, bueno, pues si algún día lo tengo, ya lo sabré. Pero así como sin expectativas, sin nada, nomás lo pensé. Y un día me mandó un mensaje mi hermano y me dice, hola, ¿cómo estás? ¿Te gustan los juegos, los videojuegos? Y yo, sí, o sea, no es mi favorito, pero dije que sí, ya. Ajá. Y me dijo, es que me voy a comprar el nuevo Xbox y quería ver si quería hacer el antiguo, ¿ves? Uh-huh. Sí, el pasado, sí. Y yo, sí. Uh-huh. Bueno, te lo llevo el fin. Y ya, pues, me llegó, o sea. De la nada. Ajá, de la nada. Es más, yo creo que eso lo pensé un día y se me olvidó que lo pensé. Sí. Y ya luego me lo trajo y como lo pensé y lo uso, pues. Sí, y es interesante verte frente a esa experiencia, ¿no? De haber puesto esa duda, ¿no? Y ya llegó la respuesta, y a ver ahora quién soy yo frente a esto. Y es que parecen cosas como bien cotidianas, ¿no? Pero, por ejemplo, que cuenta Florence es una persona que de pronto, una mujer que un día punto uno no tenía provisión y un día le llegó muchísima provisión. Y ella tenía como clavado en el subconsciente que no tener provisión significaba tener zapatos que no funcionaran bien, o sea, zapatos desgastados, etc. Y entonces se puso a comprar muchísimos zapatos con ese dinero, pero el motivo fue el miedo. Y entonces cuando le preguntaron, dijo, no, pues es que me compré todos estos zapatos por si algún día me llegaran a faltar. Y al poco tiempo se quedó con un montón de zapatos y sin dinero, porque esa fue la energía que impregnó. Entonces dice Florence, no tiene nada de malo haber comprado los zapatos, pero no los compró con un sentimiento de plenitud, los compró con ese sentimiento de miedo, y eso es lo que pasa con muchas personas con este manejo de la energía, porque tenemos la idea errónea de que viene el trabajo, viene la quincena, y hay que ejercitarse en decir, a ver, no, a mí me provee Dios. A mí me gusta muchísimo decir, yo no dependo de un trabajo, yo no dependo de un jefe, yo no dependo de una persona. La única que me da todo lo que necesito y 1000 veces más es la amada y todopoderosa presencia de Dios, yo soy, ¿no? Y actuará como ella quiera, pero te quitas de depender. Que si al jefe se le torció quién sabe qué, ese no es mi fuente de suministro, está en otro lado. Y yo sé, como dice Florence, que si un día una puerta se cierra, otra se abre inmediatamente. Y eso te ayuda a vivir con desapego, ¿no? A todas las cosas y a todos los canales. Dice Florence, observa tus propios motivos con total diligencia, ya que de ellos surgen los problemas de la vida. Si su deseo simplemente hubiera sido el tener la plenitud de zapatos, el motivo hubiese sido constructivo. Sin embargo, realmente era preparación para la pérdida. Así que ella al poco tiempo tenía un montón de zapatos, pero nada de dinero. Entonces es ver qué hay detrás, ¿no? De dar de todo. Sí, Lili. Mariana, ahorita que mencionas esto, recordé. Bueno, estamos haciendo un estudio con algunos colegas, incluso fuera, pues, Ajá. que viene el concepto de arquitectura, más bien decoración minimalista, con finanzas minimalistas. Ajá. Y hace poquito hay una casa que están vendiendo en una buena zona aquí, allá por Andares, y nos tocó ir a conocer la casa. Hoy es una mega residencia y todo, pero me impresionó, y de hecho no, hasta la fecha, no sé cómo ponerle a lo mejor nombre, no sé si le debe poner nombre, a esa impresión que sentí, porque entré a, digamos, a la recámara, digamos, principal, y está el walk-in closet, pero el de la señora está, yo creo que de grande todo esto, y lleno de zapatos. Wow. O sea, puros armarios y zapatos, botas, tenis, todo.
torca de zapatería, digo yo. Y yo me quedé así como, ¿qué es esto? O sea, qué padre, bueno, muchísima opulencia hay ahí, pero yo digo, ¿cómo vamos a hacer esto? Sí, y mira, Lili, el punto ahí, fíjate bien, el punto ahí no está, luego hay que cerrarle, ¿no? Ahorita, perdón. Gracias, Raquel. El punto ahí no está en que compren mucho o no, sino la intención que está detrás de eso. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuántas personas de pronto, una historia de estas? Es un matrimonio, un ex matrimonio en donde el hombre le dijo, ¿sabes qué? Vamos a comprar una camioneta. Y él dijo, vamos a comprar esta de tanto, y ya sabes, era una camioneta de 1 millón y tantos, ¿no? Y entonces él lo hacía porque, bueno, para llevar cómodas a las niñas y que ella también estuviera cómoda y que pudieran viajar a ciertos lugares, ya sabes, ¿no? Así. Y nada más la rejita, amiga, que se note que esté cerrado. Y entonces, por ejemplo, lo que sucedió es que él, el hombre, tenía esta conciencia de prosperidad. Y la mujer le contestó, ay, oye, tú quieres un coche que vale una casa lo que vale una casa de interés social. Vean, las dos, está dispar. Por supuesto, ya se terminó esa relación. Porque o sea, es dispar el pensamiento. Porque él dijo, bueno, ¿y a ti qué? Si se puede comprar y si nosotros tenemos el poder adquisitivo de tener este auto, no es para restregárselo a nadie, no es para sentirnos más, es porque podemos tenerlo y nos da la comodidad de trasladar a las niñas, etcétera. Y, o sea, si tú los ves ahorita, ¿no? Que eso ya, esa situación ya se acabó, los estados de conciencia son completamente distintos, porque él vive con una conciencia de prosperidad, tranquilo, sin depender de nadie, y la otra persona vive con miedo, intentando sacar todo lo que puede, pensando que depende de él y que hay que exprimirlo. Son conciencias diametralmente distintas, aunque puedas manejar lo mismo. El punto es el estado de conciencia que tienes para manejarlo, porque puede ser de muy mal karma tener mucho dinero y no saber cómo utilizarlo. Entonces aquí lo que nos dice Florence es, ¿dónde están tus motivos? Estos son ejemplos bien sencillos. Te voy a ir a ver, hay una persona con una situación de salud, ¿verdad? Y lo van a ver y preguntan, bueno, muchas gracias que viniste. No, hombre, es mi deber. Ojo, o es tu deber o tú lo quieres hacer. Eso se estudia mucho en ética. Es cuál es el verdadero motivo que hay detrás de todo esto, ¿no? Y entonces cuando uno empieza a desmantelar sus motivos, de pronto encontramos motivos no tan sinceros como otros. Personas que dan grandes sumas de dinero, pero las dan porque interiormente quieren reconocimiento. Y entonces, por ejemplo, dicen, si a mí, yo lo voy a dar, pero yo quiero que la escuela se llame bla, bla, bla. En mundo físico, la obra se hizo y hay una, se llama Margarita, o sea, nos dicen, en el mundo físico, esto ya sucedió y entonces hay un retorno de la ley. Y esa ley va a retornar, pero con ese sabor. Si tú lo diste con ese sabor de quiero reconocimiento, va a regresar a tu vida ese retorno de provisión con ese mismo sabor, ¿sabes? Un poco amargo. ¿Sí me explico? Entonces ahí es como el ver, pues, cómo hacemos estos movimientos. Por eso se llama la casa que la fe construye, porque tú puedes construir una casa sin fe, la puedes construir con miedo, la puedes construir con revancha, por ejemplo. No, yo iba a ver y no sé qué, y yo me quedo. Eso es construir una vida, sí, pero con resentimiento, con revancha. Hay diferentes formas de mover las cosas, ¿no? Entonces, qué interesante, dice, muchas personas, ¿por qué retienen sus manifestaciones? Porque se preocupan por los malhechores, es decir, son personas que piensan que las van a dañar, y eso es una violación de una ley. El resentimiento es la violación de la ley del amor, de la buena voluntad. ¿Y qué es lo que nos piden? Simplemente que tú no desconfíes de nadie, que tú le bendigas el Cristo a todo mundo, ¿verdad? Y que simplemente hagas que la presencia yo soy vaya por delante de ti siempre. ¿Y cómo sucede eso? Con fe y con atención. Estos estudios funcionan, yo creo que ustedes ya se dieron cuenta, teniendo atención, observando una conversación, observándose en una interacción,
viendo algo, ¿no? Que te regala, no sé, la vida te pone frente a situaciones pues para que las veas y entonces uno se puede beneficiar un montón de lo que ve, ¿no? De cómo está haciendo uno frente a eso. Dicen, confía en el Señor y haz el bien. Significa que nunca dudes del poder de Dios. Confía en la inteligencia infinita y en el manejo de tus asuntos. Perdón, confía en el manejo de tus asuntos y nunca interfieras con dudas o preocupaciones y deja que todo acto sea incitado por buenos motivos. De hecho, dice Florence que todas las enseñanzas de este tipo tienen de trasfondo lo mismo y es quítate de en medio. No es que seas pasivo, no es que te tires a no hacer nada, sino que comprendas que los motivos de la personalidad generalmente son egoístas, ¿verdad? Como esta cuestión de, ¿no? De quiero hacer servicio para qué, ¿no? Para que algo pase, ¿no? O quiero compartir para qué. Nada, las cosas se hacen porque deben hacerse, ¿verdad? Porque uno tiene ese llamado y listo. Entonces, lo otro, como diría por ahí, todos los resentimientos, todas las venganzas son dulces. ¿Por qué? Porque no requieren de trabajo. Lo otro, el perdonar, el vivir rectamente, etcétera, digamos con principios espirituales, porque miren que hay gente que puede vivir rectamente, o sea, puede tener todo cubierto y ser muy honesto, pero interiormente no ser recto, ¿sí me explico? O sea, nada más de hacia afuera. Entonces, nosotros estamos tratando de conjuntar realmente esta vida pues espiritual, ¿no? De estas cualidades espirituales. Nos dice Florence, para que esto funcione, para que tú puedas construir esta casa, sigue tus guías intuitivas. Prepárate para las bendiciones que has pedido, independientemente de las apariencias adversas, ¿verdad? De ahí está el punto. Los verdaderos rezos significan preparación. Ustedes saben, a lo mejor nosotros decretamos, hay muchas personas que oran, hay muchas diferentes formas de orar, pero acá el punto es que uno se dé cuenta que si ya decretó, si ha orado y sobre todo si tratas de vivir crísticamente, que la verdad miren es, como nos decían en otra charla, ¿qué es obedecer la ley? Vivir en armonía, nada más. ¿Y qué es vivir en armonía? Que cuando alguien llegue, ¿verdad? Y te dé a lo mejor te hable en un tono que a ti no te gusta y que tú seas capaz de estar ahí, ¿verdad? De no responder con la misma y de transmutar eso tal vez, ¿no? De permanecer armónico como la situación esté indicando que es permanecer armónico, ¿sí me explico? Entonces, aquí vienen estas otras historias que ella comparte, una mujer que, algo muy sencillo, ¿no? Que quería un radio, quería un aparato de radio. Entonces, pues imagínense, ¿no? En el tiempo que Florence estaba. ¿Y qué hizo esta mujer? Que lo que hizo fue que desempolvó un sitio de su casa y puso ahí como el sitio en donde iba a llegar la radio, ¿no? Porque como nos explicaban, nuestras mentes son como recipientes y hay que ver qué forma tiene ese recipiente. Si ese recipiente solamente tiene forma de vida material, pues bueno, tiene sabor y tiene forma solo de vida material. Si tiene otras aspiraciones y tiene otra forma, vamos viendo que independientemente de lo que afuera se vaya presentando, hay un lugar seguro y hay un lugar real que es en nuestro interior. Y entonces tú puedes estar frente a la situación adversa, pero estar con fe y decir, vale, acá hay algo. La verdad es que cuando ya uno se pone, mira, yo creo que en la enseñanza, como dicen varios instructores, se necesita humildad para saber que hay algo que te esté enseñando. Uno no se la cree, ¿verdad? Porque uno se ve y dice, pero ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿No? Y ¿a poco yo necesito esto? Pero estamos tan en este camino de querer perfeccionarnos que hasta esas pequeñas cosas están planeadas por la vida para que tú te des cuenta de algo ahí. Así, o sea, de algo te está llamando la atención. Entonces, me parece que las personas que no saben trabajar son aquellos que solo trabajan cuando las circunstancias están siendo las que esperan, óptimas, se desaniman cuando no ven lo que están esperando, porque siempre tienen expectativas. Y el maestro El Moria dice algo bien interesante. Desanimarse y desilusionarse porque algo no es como tú quieres es un claro signo de inmadurez. Las personas inmaduras esperan cosas. Una persona madura no espera nada. Una persona madura se mantiene frente a la vida, observa lo que está sucediendo
Y entonces dice, bueno, a ver, tengo esta situación familiar, está siendo así. Es que pobre de mí, porque yo me había imaginado que mi familia iba a ser inmadurez. ¿Por qué? Pues porque te vas a ir a la ruina. ¿Cuál es la situación madura? Bueno, ¿y esto qué me está enseñando? Para muchas personas que están atrapados en situaciones familiares muy discordantes, el servicio es mantenga la armonía ahí adentro, tal cual. Por eso hay personas que están en eso, porque su servicio es usted sea armónico ahí, inténtele. Eso lo hizo Lady Nada, fue uno de sus principales servicios. A ella le tocó así como les dice que será Peace Bay, la ponía en grupos de 7 u 8 personas y eran así terribles, terribles. Y terminaba uno y la ponía en otro y en otro. Y entonces cuando ves eso dices, pues sí, esto se trata de no ser nada, porque uno se imaginaría, ¿verdad?, que su servicio es estar en no sé dónde, expandiendo, quién sabe qué. Y hay veces que tu servicio es estar en una casa en donde parece que todos son perros y gatos y permanecer armónico, irradiando lo que el alma es. Eso es muy interesante. De pronto uno se da cuenta que el lugar no es importante, ¿eh? Tú te puedes mover del lugar las veces que tú quieras. Y seguramente habrá lugares más prudentes que otros para ti. Pero lo verdaderamente interesante es que el alma irradie lo que tiene que irradiar. Aquí, en Israel, en Estados Unidos, en tu casa, en la charla de metafísica. El verdadero trabajo es que el alma irradie lo que es sus cualidades divinas. Eso es muy, muy, muy interesante, ¿no? Lo demás, por eso una de las grandes pruebas para los que van a ser adeptos o discípulos es ahí, en ese lugar sirve. En ese despapalle vas a servir. Ah, tú no te imaginabas eso, pero ahí, y de hecho una de las cosas más interesantes es que se les pide trabajar y renunciar al bien propio. Y a veces son de las pruebas más grandes, porque lo que se pide, Raquel, es que se trabaje por el bien común. Y a veces dicen, híjole, pues es que a mí me conviene más esto. Sí, pero si eso a ti te conviene, pregúntate si todos los demás están beneficiando. Hay un ejemplo muy, muy claro de esto. Por ejemplo, dicen, imagínate si surgiera un instructor espiritual que tiene una charla de muchas personas y como que él quiere parar. Él dice, ¿sabes qué? Ya estoy cansado, ya quiero pararme, ya no quiero seguir haciendo esto. Esa persona puede estar siendo probada porque tendría que preguntarse si eso es lo que necesita el grupo entero. Y si el grupo entero no requiere de eso, porque a lo mejor hay alguien en el grupo que dos personas que necesitan forzosamente escuchar esa idea para modificar su vida, para poder arreglar algo, y él cede, entonces esa persona trabaja por el bien propio, no por el bien común. Y esa es una de las principales pruebas para las personas que en algún momento van a ser discípulos, renunciar al bien propio para entregarlo al bien común sin tristeza y con alegría. Decir, bueno, además. Sí, porque muchas veces eso implica, Raquel, que aquello que tú te habías imaginado no es. Y es otro camino, ¿verdad? El que te ponen a recorrer o el que ponen a recorrer esas personas. Dicen, si tu manifestación se retrasa, es que no lo has desempolvado. A esta persona, dice, le llega el radio porque lo desempolvaba. Entonces, si nosotros estamos hablando de un nivel metafísico de trabajar con el Cristo, es desempolvar eso. Y si no tenemos ni una cita con nosotros de 1 minuto al día, nada más imagínense cómo está aquello. Y eso es interesante, o sea, yo sé que mucha gente dice, no, pero ¿cómo? Si tú te pones honestamente a decir cuánto tiempo de las 24 horas se la dedico a la presencia yo soy, te botas de la risa. Absolutamente nada, nada. Y eso hay que empezar a verlo, ¿no? Para ver de qué manera en el trajín de la vida lo puedo empezar a hacer. Y es con una entrega, ¿no? Con estar presente y pues lo que no sabemos en metafísica, ¿no? Yo soy la presencia de Dios haciéndome caminar, yo soy la presencia de Dios lavando estos trastes, yo soy la presencia de Dios paseando este perro. Y es muy diferente la presencia paseando este perro que la personalidad paseando este perro, ¿eh? Porque yo me acuerdo pasear a mi perrito, pasar y decir, ya papacito, ándale papi, ay apúrate, ¿no? La personalidad. Y cuando me habitaba, yo alcanzaba a ver un ser. Es muy interesante, por segundos algo en mí se abría y alcanzaba a ver un ser vivo que estaba requiriendo algo de mí.
y que en ese momento no era yo nada más lo importante, y por segundos yo decía, ay, sí es cierto, no nada más estoy yo, sí, el perro, sí, también él cuenta, ajá, pero generalmente Lili, verte en eso, ¿no? De quién juega, quién es, y cuando estás ahí presente, hasta disfrutas verlos, dices, ay, qué bonito camina, qué padre, lo disfrutas, se convierte en otra experiencia, ¿no? Dice, el explorador y aventurero en ti te guiará, son tu ser divino, tu superconsciente, el cual no conoce la derrota o el fracaso. Con fe audaz, las montañas son removidas de tu subconsciente, por lo tanto, ellas desaparecen del exterior. Los leones en tu camino no tendrán poder de herirte cuando te inclinas hacia el poder universal de protección y envías buena voluntad a los leones. Esto es súper interesante. Ella dice que nosotros vamos caminando y todos los días nos encontramos leones y que con nuestra actitud podemos hacer que esos leones se conviertan en gatitos. Yo he visto eso, no sé si a ustedes les ha pasado con animalitos que de pronto uno les tiene miedo y entonces digo, a ver, esto se llama araña, es muy pequeño, puedo sacarlo, pero lo que importa ahí es la actitud en el interior, el no ceder, porque si uno es repetitivo ahí, pues cuando se te presenta una situación, ¿verdad?, en el día a día, en la calle, que no, algo pasa en el auto, algo pasa con un amigo, lo que sea, te dejas llevar. Se vuelven leones. Y el punto es hacerlos gatitos. ¿Cómo? Entrégalo. Entrégalo a Dios y di, amada presencia de Dios, yo soy, camina hoy delante de mí. Haz todo de manera perfecta a través de mí. ¿No? Ahí está la magia. Dice, nunca puedes recibir lo que no te ves a ti mismo recibiendo, ya que todo viene a través de ti y no de ti, no eres tú, ¿verdad? Hay gente que se cree hecha, yo he hecho, yo he construido, mira mi esfuerzo. ¿Cuál esfuerzo? No, la verdad es que uno se pone aquí, se pone a recibir, o sea, lo único que hemos hecho en nuestras vidas son recibir y hay que agradecer eso, ¿no? De decir, bueno, pues qué interesante oportunidad. Y de hecho hay una historia que ella cuenta de un atleta que le preguntaban que qué estaba haciendo mientras veía a otros atletas entrenar. Le decían, oye, ya vas a entrar a la competencia en 3, 4 días y tú estás sentado y nada más los estás viendo. Y él decía, estoy visualizando la victoria. Me estoy viendo ganar. Qué interesante, ¿no? Y dicen que efectivamente que cuando entraba él a competir, ganaba. Porque mientras los otros entrenaban un montón, ¿verdad? Pero con esta idea del ay, que tengo que hacer y tengo que luchar y que no me ganen, el otro estaba tan tranquilo dejando que aquello fluyera y decía, estoy solamente visualizando la victoria, me va a ir muy bien. Qué interesante. Entonces, la verdad es que acá, tengo que hacer y tengo que mover, nada, tienes que hacer tu decreto y ponerte tranquilo, armónico, ¿verdad? Y cuando se presente la oportunidad, atento. En ese momento, actuar. Dice, una persona con conciencia de éxito es alguien que no sabe lo que es un fracaso, incluso cuando fracasa. Su visión del éxito es fuerte. Él es inamovible ante las apariencias externas. Mantente arriba, activa la fe, afirmando, estoy despierto a mi bien, estoy despierto a mi bien, estoy despierto a mi bien. Esto es súper, súper interesante, ¿no? Porque, pues evidentemente a veces no podemos tener esto que queremos manifestar precisamente porque no estamos atentos, ¿no? Ya, no, o sea, ya está ahí al frente, pero tú no estás atento, ¿no? Y pues como tenías otra expectativa o estás dormido, no lo manifiestas. Y aquí viene dice, a menudo hemos escuchado apenas decir que ciertas cosas son malas para nuestra salud, pero nunca les hemos escuchado decir que ciertas cosas son malas para la riqueza. Las sillas rotas, la dejadez, el desorden son malas para la riqueza, ya que ellas nos mantienen en una vibración pobre. Y es la historia esta de un hombre que arregló todo ordenando su escritorio. Le dijo Florence, pon orden en ese escritorio. Lo ordenó, quitó cosas que ya no servían y así las condiciones de su mundo exterior cambiaron porque se ordenó de afuera hacia adentro. Es un camino. A veces nosotros nos ordenamos de adentro hacia afuera, ¿no? Pero fue un camino. Dice, un nuevo mundo de orden y de prosperidad se abrió para él. A medida que cambias de conciencia, todas las condiciones sobre ti cambian. No descuides el día con las pequeñas cosas, ya que los pequeños comienzos tienen grandes finales. Y la invitación de Florence es atento a las pequeñas situaciones, siempre, ¿no? Según tu fe, será hecho.
Pues bueno, me parece muy interesante. Creo que nos quedamos con tener fe es saber que Dios puede hacer. Nada más, ¿no? Dios puede hacer. Pues muy bien, una charla más de Florence